Bienvenidos amigos y amigas a su podcast favorito, Disidentes Jurídicos. El día de hoy tenemos un ligero cambio que gracias a mi profesor, licenciada en Derecho, Alkiris Lespín, me ha dado la potestad de dirigir el siguiente podcast. Así que Alkiris, muchas gracias y espero que todo pueda salir de la mejor forma posible. En este episodio trataremos un tema esencial que está muy, pero muy actualizado en el mundo del derecho, como es la inteligencia artificial y cómo tiene cierto tipo de repercusión en el gremio jurídico, tanto en la República Dominicana como a nivel de derecho comparado. Pero no estoy solo porque me acompaña un amigo y colega, licenciado Orlando Salcedo, que ciertamente vamos a manejar esto de la mejor forma posible, ya que también nuestra generación nos exige hablar un poco sobre este tema. Orlando Salcedo es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, summa cum laude y experto en la materia del derecho penal con una alta experiencia, pasando a laborar en tribunales de derecho penal y también ya en el ámbito privado. Orlando, bienvenido. Muchísimas gracias, Héctor. Agradeciendo a todos ustedes por darme la oportunidad de estar aquí en este segmento para hablar un tema que es muy importante en el gremio jurídico dominicano. Y no solamente en el gremio jurídico dominicano, sino que a nivel mundial, como tú mencionaste. Mis padres siempre me han dicho que estudie para que esté preparado, que estudie para que esté a la par con la sociedad, ya que vivimos en una sociedad que es muy competitiva. Pero con esto que tenemos hoy en día, esta herramienta que es la inteligencia artificial, creo que muchas personas se han acomodado y se han mantenido, en su mismo lugar. No han salido de su zona de confort, porque como tienen esta herramienta que le puede conseguir las cosas más rápido, pues no hacen mucho esfuerzo. Muchísimas gracias y vamos para adelante. Excelente. Yo creo que tampoco me pude presentar. Mi nombre es Héctor Martínez, estudiante de término de la carrera de Derecho, y para mí es un placer, ¿no?, estar con ustedes el día de hoy. Orlando, mira, tú mencionaste algo importante. La IA hoy en día ha tenido como que ciertos comentarios de manera polarizada. Muchas personas lo aceptan e incluso intentan de que día a día se pueda desarrollar. Otras personas piensan lo contrario. Pero antes de eso, Orlando, ¿qué tú crees si empezamos a hablar de los orígenes de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial como tal no surge en pleno siglo XXI. La inteligencia artificial desde el siglo XX ha tenido ciertos comentarios, empezando por uno de los padres de la informática, de la computación, Alan Turing, en el que él indicaba que ciertamente ciertas tareas de los seres humanos pueden ser sustituidas por las computadoras. ¿Qué más tú entiendes y desarrollo que ha tenido la IA a lo largo de los últimos años? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta que, como dije anteriormente, está siendo muy utilizada. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que estos son computadoras, que estos son algoritmos que se encuentran en las redes y que no siempre lo que aparece en las redes es tan exacto. Entonces, entiendo de que siempre se va a necesitar una persona que analice y que le dé el carácter personal que lleva cada caso, porque cada caso es distinto. Entonces, si nos ponemos a buscar en las redes, podemos encontrar muchas informaciones que realmente pueden ser útil, pero también, como dices, inexactas. Yo entiendo que quizá en algunos años, pudieran ayudarnos más, pudiera apoyarnos más la inteligencia artificial. Sin embargo, debemos tomar en cuenta esto, que estas son informaciones que aparecen en las redes. O sea, tú tienes que tomar y dejar las cosas que son importantes y lo que no es importante, porque, repito, o sea, cada caso es distinto. Prácticamente Orlando tiene un punto. En resumen, la IA lo que intenta es sustituir las tareas que normalmente hacen los seres humanos por una red informática. Son datos algorítmicos en un software y a través de esa recolección de información tienen un resultado o una conclusión. Ahora bien, Orlando, yo poniéndome en el rol de Alkiris para intentar flexibilizar este podcast, vámonos a la práctica.
uno que pasó por las escuelas de derecho recientemente, en mi caso, yo todavía sigo cursando. Orlando, ¿qué está pasando con los estudiantes? O sea, yo siento, y lo digo porque es nuestra generación, de que hay un tema de falta de capacidad, de falta de raciocinio y también de responsabilidad de parte de los estudiantes y profesionales del derecho debido a la inteligencia artificial. ¿Tú crees que eso nos está haciendo daño hoy en día? Bueno, Héctor, claro que sí, o sea, realmente esto está haciendo mucho daño porque la persona se está acomodando tanto que no se sienta a analizar ni siquiera lo que está en sus manos. O sea, la persona hoy en día, o mejor dicho, el estudiante de hoy en día, al tener esta herramienta que le facilita tanto su día, su trabajo, su cotidianidad, no quieren analizar, no quieren sentarse, ver lo que están trabajando, analizar lo que están trabajando. Entonces, se quedan en su zona de confort. Entiendo de que está afectando, ya que no puede desarrollar su pensamiento crítico, o sea, no puede Claro. desarrollar su propia idea, porque, o sea, se está acoplando a lo que le está estableciendo esta información que le ofrece o le suministra la inteligencia artificial. Yo creo que voy muy conforme a lo que tú estableces. A ver, tampoco uno puede ser extremista en los comentarios respecto a la IA, porque no te voy a mentir, sirve. Por ejemplo, a nivel de recolección de información, si yo estoy buscando una jurisprudencia de X años y de X materia dentro del mundo del derecho, tú se lo preguntas a un ChatGPT, tú se lo preguntas a un Copilot, tú se lo preguntas a un DeepSeek y te lo puede responder. Ahora, el tema está, ¿es verídica esa información? O sea, a nivel de método de investigación y de saber cómo recolectar esa información, ¿tú crees que pueden haber otras alternativas que meramente solo consultarle a un software de inteligencia artificial? Es lo que te digo, o sea, las personas se conforman solamente con la información que le suministra la inteligencia artificial. Sin embargo, viejo, siéntate, analiza lo que te está ofreciendo, porque realmente es más fácil tú preguntarle a ChatGPT, mira, búscame una sentencia que trate de esto en la República Dominicana, una jurisprudencia que sea reciente. Pero viejo, siéntate a analizar, siéntate a ver lo que A tú... leer, buscar un libro o algo. Exactamente, o sea, trata de desarrollar tu pensamiento crítico, trata de tener tu propia idea, porque, o sea, lo que tú le pidas a ChatGPT siempre te lo va a dar. Ahora, Exactamente. vamos a ver si está bien o Si eso es no. verdadero, claro. Si Exactamente. eso es verdadero. Mira, eso es un punto interesante. Y creo que no solo tiene repercusión en el mundo del derecho, sino en cualquier rama, Definitivamente. definitivamente, de medicina, ingeniería, lo que sea. Y algo que ha tenido mucha polémica en cuanto a la IA es que hoy en día cualquier software de inteligencia artificial puede replicar obras de arte. Por ejemplo, incluso obras musicales. Tú le puedes pedir que te haga un ensayo, que te haga un cuento y te lo hace de forma exacta a un original o incluso mejor. Entonces, a nivel de derecho de autor, ¿tú crees que esto tiene cierta validez legal o realmente no? Sí, a propósito de eso, leyendo en la Gaceta Oficial recientemente, un escrito que hizo el magistrado del Juzgado de Paz de Ocoa, Darían Ramírez de la Cruz, si mal no recuerdo, estaba comentando con relación a esto, o sea, y nuestra ley es clara, la ley 6500 es clara en su artículo 5, que solamente es las personas naturales. Ahora, la IA no es una persona No, natural, obviamente no. obviamente no. Entonces, vuelvo y repito, que él establecía también que tendrá originalidad esa obra que crea la IA, porque al final la inteligencia artificial lo que está haciendo es como una recopilación de todos estos datos, de todas estas obras y creando una. Entonces, pudiera tener, sería la pregunta, o pudiera ser original esta obra que crea la IA. Eso es un debate, eso es algo que se está debatiendo mucho ahora mismo. Sí. Yo, dentro de esa posición que tú mantienes en cuanto a la originalidad de obras que pueda tener y llevar a cabo la inteligencia artificial, yo soy un poco conservador desde el punto de vista de que, primero, todo lo que emane de la creación humana, pues, por lo tanto, deviene de la creatividad de un ser humano. Si bien es cierto que el software de una IA proviene de la creatividad de un ser humano, no menos cierto es
de que no es algo particular y singular a este ser humano. Incluso dentro del tema de derecho de autor y todo eso, hay principios y criterios, como es el principio que tú mencionas de originalidad, como es el principio también incluso que tiene que ver con ese carácter íntegro que le pertenece al autor, establece que no es compartido. O sea, no es posible que una IA, ciertamente, tenga este carácter de derecho de autor. No obstante, y es lo increíble de este debate, ya a nivel de derecho comparado hay países que lo acogen. Por ejemplo, el Reino Unido establece específicamente su ley de derecho de autor, artículo 9.3, de que obras generadas por computadoras tienen carácter de derecho de autor, tienen esa potestad como derecho reconocido. Por otro lado, hay sentencias, como en España, que establecen que no, que todo lo que emana de una computadora no es verdadero. O sea, Orlando, si tú eres un ingeniero en software y tú generas una inteligencia artificial, tú puedes establecer en ese software el criterio que tú entiendas. Pero será el criterio que yo comparta, o será el criterio que fulano comparta, o el criterio que mengano comparta. Entonces el debate está si ciertamente está sesgada o no la IA. ¿Tú entiendes, Orlando, que en un futuro, por ejemplo, los jueces de la República Dominicana o cualquier parte del mundo sean sustituidos Imposible. hasta por un juez virtual? Mucha gente lo defiende eso. Imposible. Te digo por qué. Porque es que cada caso es distinto. Vuelvo y te repito, cada caso es distinto. Entonces, a cada caso hay que darle su carácter. Porque, vuelvo y te repito, en la IA, o sea, la inteligencia artificial lo que hace es recopilar información que está encargada en la red. Y en base a esa información te da una respuesta. Pero un ejemplo en el caso penal, un caso que voy a poner de ejemplo, Claro. es de una señora que una amiga le pidió su cuenta prestada. Ese caso lo conocemos. Una amiga le pidió su cuenta prestada. Ella le prestó su cuenta de buena fe y le transfieren un monto exorbitante. Pero fue de buena fe, ¿verdad? Ella le prestó su cuenta de buena De fe. buena fe. Bueno, Ok. lo que no sabía era que ese dinero era robado. Ese dinero fue obtenido de manera ilícita. Imagínate tú que un juez virtual quiera fallar con relación a ese caso. O sea, debemos entender que la IA no tiene emociones. Eso es importante. La IA no tiene emociones. Eso es importante. Entonces, ¿cómo podría la IA o un juez virtual fallar con relación a un caso cuando no tiene emociones? O sea, cuando no está viendo la realidad que tiene esa persona. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Yo entiendo de que, o por lo menos ahora, yo siento de que no. Que no, un juez no podrá ser sustituido por la IA. Mira, yo entiendo que ciertamente una inteligencia artificial no pueda tener emociones. Al mismo tiempo, Orlando, hay un debate y es el siguiente. Lamentablemente, Orlando, tú sabes que muchos jueces, y no solo en la República Dominicana, sino alrededor del mundo, no cumplen con ese criterio de imparcialidad a la hora de tutelar derechos a las partes. ¿Tú no entiendes que por ese criterio de, mira, el ser humano al final tiene emociones y por lo tanto, como tiene emociones, tiene lamentablemente ese carácter de parcialidad a la hora de fallar expedientes, no de imparcialidad? Así que tú no crees que está bien, no se va a sustituir por una máquina, pero por lo menos estar acompañado de una máquina donde éste le pueda consultar a ese software de IA y así tener una decisión más acertada. Totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente que estoy de acuerdo contigo. Vuelvo y te repito, la IA es una herramienta que te facilita informaciones que te pueden ayudar realmente, pero yo entiendo de que la persona que está utilizando esta herramienta debe sentarse a analizar y darle la particularidad a cada caso. Porque aunque un juez debe ser imparcial, cada persona tiene una realidad distinta. Cada persona tiene una realidad distinta. Y recuérdate que en el derecho penal, sin irme mucho del tema, se está jugando con algo muy importante, que es la libertad de una persona. Y vamos a ser sinceros, cualquier proceso judicial, y más cuando es penal, es un proceso tedioso. Entonces, yo entiendo que aunque un juez tiene que ser imparcial, hay que estudiar el caso y ver la realidad. Ver la realidad. Al final una máquina
solamente va a actuar en base a lo que tú le cargues. Pero una máquina no va a estar viendo la realidad del momento, lo que está pasando en un tribunal. No sé si me entiendes lo que te quiero ¿Tú crees decir. que, por ejemplo, más allá de la simple recolección de información que tenga un software de IA, se necesita obligatoriamente ese carácter natural de los seres humanos? Es decir, Claro, yo claro. siento esto y yo siento que, no obstante, por ejemplo, la parte X se haya depositado tantos medios de prueba, pasó esto por mi íntima convicción, como por Claro, mi claro. experiencia, ya, punto. Ya, exactamente, definitivamente que sí. Sí entiendo que puede ser una herramienta muy importante, ya que puede suministrar la información a los jueces con relación a casos parecidos, pero no iguales, porque ningún caso es igual. Y yo entiendo que pudiera utilizar la IA como una herramienta a su favor, Claro, a su favor. totalmente de acuerdo. Entonces, eh, por ahora al menos, y tampoco en unos próximos años, de verdad que no veo que eso suceda. Ahora sí, yo estaba investigando y viendo acerca de la inteligencia artificial y leyendo. Y realmente es una herramienta de doble filo. Es una herramienta de doble filo. Lo digo porque así como te puede funcionar para cosas buenas, bueno, también para malas. En el sentido de que muchas oficinas hoy en día, ya saliéndonos un poco del tema de los jueces, eh, crean sistemas que eficientiza, viejo, el trabajo con los clientes. Claro. O sea, vamos a ser sinceros, una oficina que vive cargada con tanto trabajo no puede darle tanta atención a un cliente. Ahora, ¿qué están haciendo muchas oficinas en nuestro país y a nivel mundial? E incluso el Poder Judicial lo hizo. Creó una chica que se encarga de brindar asistencia de manera Ujú. virtual que se llama Leía, creo que era. Leía No algo rec- así, sí. Sí, Exact- leía. exactamente, no recuerdo muy bien. Y wow, o sea, eso yo entiendo que es maravilloso porque tú a través de esta persona, de manera expedita, o sea, de manera rápida, tú puedes conseguir cualquier información con relación a tu caso. Ex- Entonces, ¿qué hacen muchas oficinas? Cargan al sistema que están creando, los datos del cliente y van actualizando eh, mediante se vaya moviendo el proceso. Van actualizando y si el cliente le escribe a esa asistente virtual, de manera automática y expedita, le brinda información con relación a su caso viejo. Eso está excelente. Es súper bueno. Y yo me voy más lejos, Orlando. Hay oficinas ya que hoy en día le solicitan a la IA, hazme un contrato. Chulísimo. Hazme, por ejemplo, un acto de venta. O, por ejemplo, quiero que me cites jurisprudencia del año 2019 sobre X tema y te lo tira ahí mismo. Ahora, yo lo que sí recomiendo cuando se utiliza la inteligencia artificial es que la investigación no acaba ahí. Es decir, Hay que seguir hay indagando. que seguir indagando. En Hay mi, que seguir en mi indagando. caso personal, yo no voy a extenuar ni tampoco a limitar todo el tema de la IA. Comparto eso contigo. Es necesario. Ahora bien, sí que es importante y es un método muy, vamos a decir, con buenos resultados, de que se solicite a varias o varios software de IA, como Copilot, como DeepSeek, como incluso ChatGPT, una información. Y a través de esa recolección de información, yo la busco en otras fuentes más verídicas. Y a partir de ahí ya saco una conclusión. Exactamente, Pero el exactamente. tema es, Orlando, que incluso a nivel mundial ya se han dado casos donde directamente en escritos, abogados ponen citas, jurisprudencia tal de X año, citas que le dio ChatGPT, y son citas que ni siquiera existen. Mira, me acordaste, ahora tú mencionando eso, me recordé un caso que creo que pasó en Estados Unidos de un abogado que está siendo sometido por utilizar la inteligencia artificial para que le realizara, creo que fue una demanda, un escrito, algo así. O sea, tú no tienes la capacidad de sentarte, analizar tu caso y sacar, obviamente, con la inteligencia artificial, que vuelvo y repito, te puede ayudar, pero no te limites, sigue investigando. Cada caso es distinto. Claro. Y eso que mencionabas de los contratos, sí, conozco personas que han utilizado ChatGPT para esos fines. Y mira, es chulísimo, es Es chulísimo, bueno, es bueno. es bueno porque, bueno,
Eso fue la alarma. Excúsenme. Estoy en vivo. Es chulísimo, siguiendo con el hilo, porque incluso ChatGPT, tú le puedes preguntar, ¿agrego alguna cláusula que pueda ser beneficiosa para Claro. mí? O sea, o me falta alguna cláusula, tengo que arreglarle algo a este contrato. Y ya dependiendo de la información que te emite ChatGPT, ya tú tomas una decisión. Claro. Entonces, es una excelente herramienta. Ahora bien, hay que saber el uso que tú le das. O sea, Exacto. tienes que usarla de una manera, ser consciente Claro. y darle el carácter que cada caso lleva. Yo creo que en ese escenario, cuando se solicita una información, y teóricamente hablando es lo que más acertado se comenta, ¿no? En este mundo de la IA. Y es que mientras más tú le solicitas a la IA, es decir, mientras la información solicitada sea más específica, la respuesta es mucho mejor. El tema de las cláusulas contractuales. Tú le dices, por ejemplo, quiero que me redactes un párrafo sobre una cláusula contractual y no te da absolutamente nada. Ahora, si le dices, quiero que me redactes una cláusula contractual en un caso de una demanda en cobro de peso, específicamente del tribunal tal, de tal país, de fecha tal, en el que las partes suscribieron un acuerdo por X situación en tal fecha y mediante la ley tal, ahí te vendrá una información muy exacta. Creo que eso es importante, de que siempre se le solicite una información muy específica a la IA. Claro, porque te la puede dar de cualquier país. Exacto. Y De Australia. exactamente. El derecho aquí y en Australia, como menciona, o sea, no es Mira. lo mismo. Hay cosas que son distintas, porque lamentablemente, y hay que ser sinceros, estamos en un país que quizás allá está más desarrollado el derecho que aquí. Claro. La realidad de allá no es la misma realidad que aquí. Mira, me dio un pensamiento ahora mismo, ya que me pasó en una clase, obviamente no voy a especificar cuál, ni cuándo fue, pero en una clase teníamos que entregar un proyecto. Se entregó el proyecto al Ya yo profesor, sé por dónde va. se entregó el proyecto al profesor, Ya yo sé por dónde va. y cuando el profesor hace la corrección, él tenía un detector. ¿Quieres más información? Abajo. Necesita más información. Y la información en azul. Tú sabes Y que subrayada. ChatGPT te pone abajo, porque vamos a ser sinceros, en algún momento también lo hemos utilizado. Hay que ser sinceros. Quizá Claro, para... obviamente para un proyecto yo lo he utilizado, pero para guiarte. para una cita, no para tú copiar exactamente lo que te da la Exactamente, inteligencia no, pero artificial. hay personas que son tan descaradas, que tal cual como le pone ChatGPT, lo pegan. Literal. Ha Entonces, pasado. no se toman el momento, no tienen la delicadeza de sentarse a leer y quitar el último párrafo de abajo. Quiero más información. ¿Tú me entiendes? Entonces, viejo, sé más discreto, sé más profesional. Claro. Eso habla mucho del profesional o del estudiante. Tómate tu tiempo, lee esa información y saca lo que te conviene. Pon ese cerebro a maquinar. Eso es lo que pasa, que la gente se ha acomodado tanto que ya con esa información que le dan, ni siquiera, óyeme, no saben ni siquiera lo que están haciendo. No quieren indagar. Y se quedan brutos. Son personas que al final están vacías. No, lamentablemente, y esto les es externo y va para cualquier persona que estudie lo que sea o sea emprendedor, cualquier aspecto. Ciertamente, y va más allá de un ámbito regulatorio, la IA y el uso de las redes hoy en día está dañando el cerebro humano. Y hay datos, incluso de BBC News, la misma Meta, incluso Microsoft lo ha establecido, de que hace daño. Incluso eso va con la teoría de la singularidad tecnológica, que es un tipo de teoría que establece que en un futuro puede ser que sea sustituido el uso y las obras del ser humano por la robótica, por la IA. Entonces yo entiendo que no hay que ser tan extremos. Hay que tener un equilibrio y al mismo tiempo saber usarlo, pero no ir más allá de esas funciones. Entonces, ¿tú crees, Orlando, que solo con la aplicación de una ley o de un tratado internacional, porque también creo que eso es otro problema? Hay un convenio ya de por medio, que creo que es el convenio de Berna o de Varna, ¿cómo es? Bueno, el convenio de Berna de derecho de autor, Eso del derecho de autor, que eso... que no lo contempla, exacto, que solo habla de las personas naturales. Exactamente, pero eso Por las funciona obras. solamente con los países que están suscritos a este convenio. Exacto. Entonces,
eh, antes de que tú sigas. Pero es un convenio de derecho de autor, no de IA. Sí, yo sé. Pero como estamos hablando ahorita de convenios y demás, me llegó ese convenio a la mente. Yo necesito que tú me digas lo que pasó en la clase. Me quedé con la duda. Bueno, mira, Necesito que me expliques. lo que pasa es que muchos estudiantes no saben que el profesor fue también estudiante. O Claro. sea, el profesor también pasó, hizo sus chivos, hizo también su trampita en los Fue exámenes. joven. Fue joven. Fue joven y tiene el doble de experiencia que el estudiante. El profesor tiene, y para mí es una buena aplicación, un detector de IA. Dios mío. Tú le mandas el documento en PDF en Word, él te lo tira en el detector y el detector te indica el porcentaje de IA que tiene ese documento. Mierda, viejo. Cuando el Se proyecto, fuñó. sí, cuando el estudiante mandó el proyecto, él tiene 98% de IA. Poquito. Le faltaba. Casi nada, ¿eh? Le faltaba Bueno. un 2%. Amigo mío. Fue inteligente. Entonces, fue inteligente. Entonces, chicos, yo creo que esto es también un mensaje para que sepamos que el profesor sabe más que nosotros y que hay que tener mucho cuidado. Además, Orlando, vamos a ser sinceros, la universidad es cara. O sea, para los que tienen el privilegio de pagar una universidad privada, es cara y en la mayoría de los casos los estudiantes no lo pagan ellos. Entonces, una inversión que se haga de esa forma Por eso no lo valoran. no, Porque no lo pagan no vale ellos. la pena. Por eso no lo valoran. Porque Además, no lo pagan y al ellos. final se engañan como profesionales. No, definitivamente. Son profesionales que al final cuando terminan son vacíos. Son profesionales que no tienen nada. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a comentar brevemente, porque yo sé que Alkiri es más cherchosa y yo lo hago un poco más académico. Ahí me está haciendo señas el director. Pero vamos a comentar brevemente, señor, un compendio de jurisprudencias bien interesantes y simplemente emitir una opinión. Hay un caso muy particular que se dio en Estados Unidos, Sam versus Chen. Incluso si Alkiri me lo permite, podemos anexar. No sé si se puede anexar en el canal de YouTube lo que es un tipo de documento en PDF, en el que un abogado, en uno de sus escritos, en el pie de página, de forma de citación, puso una jurisprudencia inexistente. Al final, el abogado admitió ante el tribunal de que eso, primero, era una falta de ética profesional y en segundo lugar, obviamente, la demanda le fue mal por el hecho de hacer un escrito totalmente en contra de la ética y obviamente en contra de la ley. Orlando, ¿tú crees que ese tipo de acciones en el futuro pueda tener un agravante en el ámbito regulatorio de ir no solamente una mera pena económica o una, vamos a decir, una responsabilidad económica a ir una responsabilidad incluso penal por eso? ¿Tú crees que se puede ir a ese ámbito? Tú que sabes mucho del derecho penal. ¿Qué te digo? Mira, en el derecho penal, como te decía ahorita, hay un interés muy grande de por medio. O sea, tú estás jugando con la integridad, con la libertad de una persona. O sea, ¿cómo va a ser que tú vas a utilizar esta herramienta que es tan buena, vuelvo y repito, para que te prepare un escrito, para que te prepare un escrito de defensa, para que te prepare una querella? O sea, ¿qué servicio estás brindando? Yo entiendo que si más adelante, que debería pasar, deberían de regularizar esto, de que estos abogados que utilizan esta herramienta tan buena, que hagan esos escritos así, que hagan una querella así, pues que tengan algún tipo de consecuencia. Claro. Que tengan algún tipo de consecuencia. Ok, prisión no, porque obviamente la prisión ya sería algo excesivo. Ok. Pero quizá alguna multa, quizá una suspensión por el colegio de abogados. Una suspensión. Porque se supone que... O sea, tú entiendes que no, tampoco hay que llevarlo al extremo de la libertad de la persona, pero por lo menos algo económico. Exacto, Ok. exacto, porque tiene que tener consecuencias. O sea, no va a ser que tú vas a defender a un imputado y que tú le vas a decir a ChatGPT que no está viendo la realidad, que está trabajando en base a lo que tú le estás poniendo, Claro. que te haga un escrito de defensa. Un absurdo. O sea, ¿y cómo? ¿Y cómo? Es lo que te digo. Por eso yo entiendo que la inteligencia artificial no va a sustituir a la persona nunca. Excelente. No va a sustituir nunca a la persona. Entonces, yo entiendo que sí, que quizá en algunos años esto pueda tener alguna consecuencia a estas personas que utilizan esta herramienta a esos fines. Pero vamos a ser sinceros. La mayoría de abogados que tienen oficinas
tienen empleados. Claro. Y no siempre son ellos quienes hacen esos escritos. Fácilmente fue uno de los empleados que lo hizo. Pero ¿cómo él va a decir? No, mire, fue la empleada tal que me hizo este escrito. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, no solamente que tenga consecuencias directamente con el abogado, sino que también el abogado le dé carácter, que sea responsable. Y que diga en la oficina, ok, establezca límites en las oficinas. Aquí se puede utilizar esta herramienta, pero aquí todo el mundo tiene que emitir una opinión. Claro. Aquí todo el mundo tiene que sentarse a analizar el caso, y aquí todo el mundo que esté trabajando ese caso tiene que ponerse a maquinar. Tú sabes que eso es interesante para ya ir cerrando, cómo en el mundo se ha interpretado todo este tipo de consecuencias. Porque si bien es cierto, como tú mencionas, al abogado se le puede multar o tener algún tipo de sanción ante un gremio de abogados, ya se ha discutido con el tema de la IA de quién sería responsable ante un ilícito, una ilegalidad. Si la misma IA, que a una IA tú no la puedes meter presa, es un software, o a la persona, no te imaginas meter al celular preso, no se puede, obviamente. Entonces lo que se ha interpretado es que directamente es responsable la persona que ha programado ese software, pero también surge el problema de que si no hay un solo programador y son varios, puede existir incluso una cadena de responsabilidad solidaria. O sea, es un tema bien interesante, pero ya lamentablemente tenemos que ir cerrando. Para mí ha sido un honor y gracias a mi mamá, la licenciada Alquiris Lespín, de otorgarme esta oportunidad junto con el licenciado Orlando Salcedo de hablar de un tema muy actualizado y que no solo con los meses o los años está evolucionando, sino cada día está evolucionando. Así que, Orlando, Muchísimas últimas gracias. palabras. De verdad que sí, gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que es tan importante hoy en día. Es un tema que es la realidad que tenemos, y yo quiero aconsejar a los estudiantes, a los abogados, de que aprovechen esta herramienta que de verdad es muy buena, pero vamos a darle el carácter a cada cosa, vamos a ser responsables, vamos a ser responsables. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Cuídense mucho.